Ya, ahora sí, dime tu pregunta. Ahora sí dice, en el asiento en el que pagamos débito fiscal, no, el IVA, el IT y las retenciones, usted lo hizo en dos asientos y yo solamente lo he hecho en uno. Ya, No sé si estaría mal, pero también lo puse caja, contra caja y crédito fiscal. no hay problema, lo puedes hacer en uno o en dos asientos. Lo que sí creo que, si no me equivoco, era con cheque, el pago era con cheque, entonces tendrías que Ah, hacerlo sí. contra bancos, ¿no? Sí, está bien, Ah, pero si lo has hecho en un solo asiento, no hay ningún problema. ah, gracias, licenciada, esa era mi duda. Ok, no hay por qué. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo le hice Dale. para la hoja de trabajos, vamos a utilizar los asientos que usted, bueno, de la solución podemos sacar los asientos para la hoja de trabajo o podemos utilizar los asientos que nosotros hemos utilizado. No, no, no. Más bien lo que tienen que hacer, y eso es lo que han estado haciendo y les agradezco mucho, que me han estado escribiendo y me han dicho, licenciada, esto no me ha salido lo mismo, eso es lo que quiero que hagan, o sea, que verifiquen cada asiento con lo que ustedes han hecho. Debería ser lo mismo, y si no es lo mismo, deberían preguntarme por qué no es lo mismo. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, no sé, de los casos que les había mostrado, en uno que me hicieron notar, aquí había un error, por ejemplo, ¿en cuál era? En el de bancos, documentos por cobrar, están viendo, ¿no es cierto? Sí, aquí está. En el de bancos, documentos por cobrar, había un errorcillo, eso ya lo corregí. Después, no sé qué más había, sí, alguien también me preguntó y me dijo, licenciada, no me sale lo mismo en el caso de los servicios básicos. Y ahí no era un error, sino que el error era del estudiante que estaba calculando mal, digamos, ¿no? Pero está bien porque ya se lo está claro. Entonces, lo que tendrían que hacer es verificar que toda su práctica de usted esté igualita que la mía. Ahora, si no está igualita, corríjanla y se han dado cuenta que era un error de ustedes, por ejemplo, digamos que esto ustedes lo han puesto contra bancos y en realidad debería ser caja, entonces ustedes lo corrigen y deberían tomar como base esta práctica o sea, esta solución que les estoy dando. Con esa tendrían que hacer la hoja de trabajo para que nos salga el mismo resultado y para que ustedes puedan verificar también cuando ya hagamos. Eso era, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? David. Licenciada, Sí. una consulta. Por el chat también le decía sobre el penúltimo asiento, sobre el ajuste de alquileres. Ah, ya. Eh, tal vez me he fijado mal, tal vez en la anterior práctica que se hizo de ajustes igual. Había un Ajá. ejemplo de seguros pagados, igual, mis seguros pagados por adelantado. Ujú. Y normalmente se hacía, creo, por 3 meses, si no me equivoco, por 4 meses, el ajuste, ¿no? A lo que me acuerdo era por 6 meses de seguros pagados por adelantado, Ujú. pero como ha empezado en octubre, en diciembre ha acabado, se hacía el ajuste por 4 meses, ¿ya? Y así decía el ejemplo, ¿no? Que he tomado para, para hacer estos alquileres pagados por adelantado. Y aquí yo lo tomé con 2 meses, ¿no? En el penúltimo asiento, yo he sacado, en vez de 1914, yo saqué 3828, ¿no? Y eso tenía un poco de duda, porque más o menos es así la diferencia. Ujú. Ya, David, gracias por tu pregunta. Más bien, gracias porque tu misma pregunta deben tener, me han preguntado dos o tres algunos. Y la respuesta es la siguiente. En el enunciado mismo, por eso les estoy compartiendo aquí el enunciado, aquí está, ¿no? En el enunciado decía que se pagaba, y precisamente lo he aclarado ahí en el enunciado para que no nos quede la duda, se estaba pagando el 10 de noviembre, ¿no? En efectivo, por 3 meses, pero el alquiler era a partir del 1 de diciembre. Entonces, ¿qué significa? Tú has ido a contratar y le has dicho, ya señora, pero le estoy pagando, pero por favor, esto va a correr a partir del 1 de diciembre. Ya no hay problema, te dice, mientras tanto va instalándose, digamos, ¿no? Ya no hay problema. Entonces, es como que lo estás tomando en cuenta el alquiler solamente a partir del 1 de diciembre, por más que lo hayas pagado el 10 de noviembre. Entonces, por eso es que aquí en el ajuste tenemos que ajustar solo por un mes, David. Entonces, por eso es que cuando hicimos
¿Dónde estás? Aquí. Aquí cuando hicimos el ajuste hemos tomado en cuenta solamente por un mes. Entonces hemos dividido entre 3, ¿no ve? Ahí está. Hemos dividido entre 3 el monto del alquiler, que era 5.742, y nos ha dado 1.914 y solo hemos puesto por un mes, porque el alquiler corría a partir del 1 de diciembre. Y estos ajustes se han hecho al 31 de diciembre. Entonces debería correr a partir del, como te digo, del 1 de diciembre, y eso sería solamente de diciembre, y el alquiler estaría vigente diciembre, enero y febrero. ¿Está bien, David? ¿O era otra tu pregunta? ¿No te he entendido bien? Ahora me quedó más claro. Muchas gracias, licenciada. No hay por qué, Era un David. detalle. A ti las gracias. Yo, licenciada, también tenía una pregunta de la práctica. Sí, sí, sí. No me acuerdo en qué número decía, sobre los costos. Compraba con fletes y carguillos más, y Ahí. ahí usted especificaba, decía que los fletes o el transporte va a irse al costo de mercaderías. Esa parte no la he entendido muy bien. ¿Usted quería que realicemos en un asiento, o sea, en el inventario de mercaderías, quería que pongamos todo el costo, o quería dos cuentas? Esa parte no la he entendido. Allá. Gracias por tu pregunta. Aquí está, era en el número 8, creo, o tal vez sí, el 8, aquí está. Sí, el Lo 8. están viendo, ¿no? Ve, ahí está. Dice, decía, se compran 20 baterías a bolivianos 9.000, según factura número 673, pagando con cheque del Banco Nacional. Asimismo, se paga 195.40 por fletes a transportadora Losada, según factura 59.30 en efectivo. El costo del flete debe sumar al costo de la mercadería. ¿No ves? Se debe sumar. Porque en realidad no es porque, digamos, yo lo diga así, sino porque hay una norma que es la norma, es un principio en realidad. Ustedes saben que tenemos, bueno, eso creo que no lo hemos visto muy a detalle, pero hay 10 principios de contabilidad generalmente aceptados, esa es la norma contable 1, Sí. donde nos dice que hay uno que es el principio de costo, donde nos dice que tenemos que cargar al costo todos los costos incidentales que tengamos hasta que estén ya sea en los almacenes o ya sea si fueran activos fijos hasta su utilización, ¿no? Entonces, por eso es que en el caso de la mercadería tenemos que aumentar el costo de los fletes al costo mismo de las baterías, en este caso, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, yo lo hice en un solo asiento, lo podrían hacer en 2 asientos, no habría problema, pero la cuenta la que tienen que utilizar es inventario de mercaderías, o sea, tienen que aumentar el costo de las mercaderías, por lo tanto, tendrían que cargar al costo de las mercaderías, como está aquí, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Tenemos el número 8, aquí está. Entonces, ¿qué hice yo? Por ejemplo, aquí lo que tendríamos que hacer, fíjense, en bancos, además decía, una parte se pagó con cheque y otra parte, aquí está, ¿no? Sí, en caja, lo del transporte era en caja. Exacto. Entonces, lo que, lo que hicimos acá en el asiento sería que he pagado con cheque 9.000, la transportadora he pagado con caja, la suma de los dos tienen La misma suma, factura, pues. las dos tienen Ajá. factura. Entonces, ¿qué he hecho? He sumado ambos montos, es como decir, sumar 9.000 más, ese es el costo total de la mercancía. Entonces, como los dos tienen factura, eso lo multiplico por el 13% y ese va a ser el monto de mi crédito fiscal. ¿No? Ahí Ya, está, eso va a ser, sí, si yo le he puesto como subcuenta fletes y carguillo abajo de inventario de mercadería, o sea, un parcial, licenciado, está bien, igual, no afecta en nada, ¿no? Es no como afecta en decir esa nada, parte de, ya, está no bien. afecta en nada, porque en realidad así es como se hace la contabilidad real, ¿no? Con subcuentas para tener más detalles. Pero está bien, la cuenta principal va a ser inventario de mercaderías y cuando hagas el CARDEX, en el CARDEX Ajá, va a estar el costo total de la mercadería, incluidos ya, el flete. está bien, gracias, licenciada, esa duda no más tenía. Ok, no hay por qué. ¿Alguna otra pregunta más? Licenciada, Sí, perdona, sí, de nuevo. adelante. Sí, no te preocupes. ¿En Sí. qué casos se utilizaría el asiento contable de flete sobre inventario? Compras. Te cuento que los fletes para las compras generalmente se utiliza cuando estás utilizando el sistema periódico. O sea, hay dos formas de contabilizar los inventarios, el sistema perpetuo y el sistema periódico. En el sistema perpetuo tú haces el registro, como hemos hecho, es el que hemos estado utilizando. Registramos, cada vez que vendemos, registramos esto,
el costo de mercadería vendida y el inventario de mercadería. O sea, lo mantenemos actualizado permanentemente. En cambio, en el sistema periódico, ¿qué se hace? No se registra esto, o sea, el costo ni el inventario cada vez que se vende. O sea, no se muestra que está saliendo de inventario. Por lo tanto, tú no sabes, digamos, en cualquier momento cuánto de existencia tienes. No se utilizan CARDEX como tal en el sistema periódico. Entonces, en estos casos, en el sistema periódico, se lleva la cuenta flete sobre compras, en ese caso específicamente. Entonces, en cambio, en el que estamos utilizando, que es el sistema perpetuo, ahí llevas tú, cada vez que vendes, también reflejas la salida de la mercadería, como en este caso, está saliendo mercadería, entonces hemos puesto un activo que disminuye en el haber y estás llevando al costo de la mercadería. Entonces, eso haces en el sistema perpetuo. Y ese es el que estamos avanzando, el sistema perpetuo o permanente se llama. En el sistema periódico, ese no lo estamos llevando porque generalmente les cuento que no es muy utilizable, a no ser para negocios muy pequeñitos que no tienen muchos movimientos de inventario y aún ellos tienen que tener su registro auxiliar, ¿no? Entonces, en muy pequeñitos ahí digamos que ellos llevan el sistema periódico y no así el perpetuo. Porque cuando llevas el periódico, además, para saber cuánto tienes en cantidades de mercadería, tienes que hacer recuentos, o sea, tienes que ir y contar toda tu mercadería para ver cuánto tienes. En cambio, en el sistema periódico, llevas ya tu registro donde ya sabes cuántas unidades te están quedando en cada momento. Eso es, David. No sé si te he aclarado o te confundí peor. No está bien. Muchas gracias, licenciada. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Nadie más? Lice, disculpe, Lice. Sí. Lice, ¿podría volver a explicar la parte de lo que es la transacción o el asiento número 11, por favor, Lice? El 11, claro que sí. Es que en mi práctica hice mal, entonces tenía esa pequeña duda. Claro que sí, no hay problema. Aquí podemos hacerlo. A ver, vamos a hacerlo aquí. ¿Están viendo? Sí. Ya, entonces, en el momento en que decimos se pagan los impuestos, como les había indicado, no sé si está en la presentación, creo, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace? Cada mes, por ejemplo, aquí en el mes de noviembre, pasa todo el mes de noviembre, digamos que es el mes de noviembre, ¿no? Todos los impuestos que se han registrado aquí en el mes de noviembre, como por ejemplo el débito fiscal, el IVA, ¿no ve? Que está registrado en el débito fiscal, el IT, después las retenciones, todas las retenciones IUIT, ese IVA, todas, digamos, del mes de noviembre se van a pagar ¿cuándo? En diciembre. Por eso es que se van a pagar en diciembre. Aquí se paga de noviembre. Entonces, así es el ciclo, ¿no? Ahora, por ejemplo, de diciembre se va a pagar ¿cuándo? En enero, ¿no? En enero se paga lo de diciembre, ¿no ve? Se paga de diciembre. Así es el ciclo, ¿ya? Y aquí estamos en ese ciclo. Decía, perdón, un segundito, no está bien. Aquí nos decía, por ejemplo, en el enunciado, nos decía, terminaba el mes y nos decía acá, la última transacción era el 20 de noviembre y al 15 de diciembre nos decía, se pagan los impuestos IVA y retenciones con cheque, ¿no ve? Entonces, aquí se están pagando todos los impuestos, no le he puesto, pero aquí debería decir del mes de noviembre, digamos, ¿no? Para que esté más claro. Pero aquí ya de hecho se sabe que en diciembre tienes que pagar todos los impuestos de noviembre. Entonces, lo que tienes que hacer es mayorizar solo lo que es noviembre, ¿no? ¿Cómo mayorizamos? Aquí hacemos nuestro mayorcito de débito fiscal. Aquí me voy a copiar unos formatitos, ¿ya? Hago mi mayorcito de débito fiscal y crédito fiscal. Entonces, estos son como auxiliares, no son los mismos mayores, ¿no? Porque no nos vamos a confundir después. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el débito fiscal, IVA, y el crédito fiscal IVA, ¿no? Entonces, de esos dos mayorcitos, a ver, ¿qué transacciones he tenido con el crédito fiscal? Primero, vamos a ver. Aquí no tengo, aquí tengo el crédito fiscal, entonces aquí tengo una transacción. ¿Qué más tengo?
Voy a seguir revisando. Tenía ahí el crédito fiscal. Aquí tengo, aquí no hay crédito fiscal. Aquí sí hay crédito fiscal. Entonces sigo revisando. ¿Dónde más tengo crédito fiscal? Acá no tengo. Acá tampoco tengo crédito fiscal. Aquí sí tengo crédito fiscal. Y es de noviembre ese crédito fiscal, ¿no? Te fijas, es de noviembre. Después, ¿qué más? Ya esos son todos, porque aquí ya tengo solo débito fiscal. Y aquí prácticamente estamos terminando el mes, ¿no? Aquí estamos terminando el mes. Aquí le vamos a poner una línea. Ya muy colorinche ya está, creo. A ver, ya ahí está. A partir de estos días, diciembre, esto es noviembre, ¿no? Entonces, ahora vamos a mayorizar igual el débito fiscal y decimos, a ver, desde arriba, desde el primer asiento, aquí no tengo débito fiscal, aquí tampoco, aquí tengo retenciones, aquí tengo débito fiscal. Muy bien, entonces tengo un débito fiscal. Ahora vámonos, estamos en el asiento, no le he puesto el número, pero mejor sería ponerle, ¿no? Este lo habíamos puesto, ¿tenemos otro débito fiscal más? Sí, aquí está. Un débito más fiscal tenemos. Y este débito fiscal es de noviembre también. Entonces también tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Ve? Aquí está. Este. Debería estar con el mismo. Está todo colorinchi. Todos con este color los he pintado para poder distinguir, ¿no? Entonces ahí tengo esos dos débitos fiscales. Ya los he registrado. Y lo que hago aquí es sumar. Digo, a ver cuánto me quedará en total de mis débitos fiscales de noviembre. Entonces lo sumo. Tanto este como este. Había tenido aquí 3 compras. ¿No? Entonces, voy a sumarlo. Listo. Aquí también voy a sumarlo. Y ya está. Entonces, ya he sumado, ¿no? Todos estos son de noviembre. Entonces, yo digo, a ver, ¿cuánto había tenido? Lo voy a eliminar para no confundirme. Ya. Entonces, ¿cuánto había tenido? Había tenido en débito fiscal 3,081. Este, por si acaso, este es el pasivo. Esta es la deuda, lo que tengo que pagar. Y este crédito fiscal es el activo, ¿no? Este es como mi derecho, ¿no ves? Como hemos dicho, es mi derecho. Entonces, cuando yo registro mis facturas que he recibido, siempre registro el crédito fiscal, porque es como un derecho. Yo tengo el derecho de compensar este monto y no pagarlo en efectivo, compensar contra este débito fiscal. ¿Qué significa? Este pasivo es mi deuda, ¿no ve? Eso tendría que pagar. Si no se pudiera compensar, yo tendría que pagar débito fiscal contra caja y todito tendría que salir de mi bolsillo, tendría que salir, ¿no? Tendría que salir la plata, los 3,081 de mi bolsillo. Pero como hay una norma que me dice, ¿sabes qué? Tus facturas de compra te sirven, entonces puedes compensar el IVA de esas facturas, entonces yo puedo compensar. ¿Qué significa? Cuando hago mi liquidación del IVA, digo, ¿cuánto tendría que pagar de débito fiscal? Tendría que pagar en efectivo este monto que he sumado, ¿no? Ahí está, 3,081. Pero, ¿cuánto tengo de crédito fiscal? Le tengo que restar el crédito fiscal. Aquí digo, menos crédito fiscal. Esto ya no voy a pagar, qué feliz, ¿no ves? Ya no voy a pagar en efectivo. Entonces, lo que hago es restar y digo, muy bien, esto menos esto. Entonces, fíjense, tenía que pagar 3,081, pero tengo 2,000, lo que significa que solamente esto va a ser a pagar, este es el IVA a pagar, ¿no? Solo esto tendría que pagar. Es decir, en efectivo de mi platita va a salir solamente 969. Entonces, eso es lo que he hecho aquí en mi asiento. Este débito fiscal es un pasivo que disminuye. Pasivo que disminuye, ¿dónde se escribe? En el débito. Estoy pagando, estoy liquidando mi débito fiscal. ¿Con qué estoy pagando? Una parte con el crédito fiscal, porque el crédito fiscal es mi activo, mi derecho. Este me da mi derecho a compensar. Es como si fuera plata, ¿no ve? Activo que disminuye. Entonces, con esto estoy pagando una parte. Los 2,111,90 y la diferencia lo voy a pagar en caja o en bancos. En este caso con cheque sería en bancos. Eso es. No sé si ha quedado claro o queda todavía alguna duda. No, Alicia, está bien, muchas gracias. A ti las gracias. Ahora sí, ¿hay alguna otra pregunta más? Creo que ya no queda ninguna pregunta. Ya son las 9:20.
Ok, Licenciada, sí, Buenas noches. buenas noches. Disculpe, licenciada, en el asiento de la fecha 15 de diciembre, en la ¿Ya? retención, ¿Ya? he visto que en el solucionario usted lo ha puesto retenciones IVA por pagar, retenciones IT por pagar y IT por pagar bancos de manera nacional. El IT por pagar, licenciada, yo no lo he puesto y quisiera que me explique el por qué interfieres ahí. Por favor. Ya, está muy bien. Gracias por tu pregunta. Como habíamos quedado aquí, como les estaba explicando acá, en este caso, o sea, cuando pasa un mes, cuando por ejemplo, como les decía, en el mes de noviembre, tenemos que pagar, o sea, pasa el mes y tenemos que pagar al siguiente mes todos los impuestos del mes de noviembre. Eso significa el IVA, el IT y todas las retenciones, ¿no? Porque generalmente el IT se genera cada vez que hacemos una venta, como aquí, por ejemplo. Tenemos el IT por pagar, se ha generado porque hemos vendido. Entonces, todo el IT, todo el IVA, todas las retenciones, todos los impuestos, que son esos básicamente, ¿no? El IVA, el IT y las retenciones, son esos tres. Esos tres impuestos que se han generado en ese mes, todo lo tengo que pagar en el mes de diciembre. Entonces, lo que significa que cuando yo les dije, aquí está, cuando yo les dije, se pagan los impuestos IVA, IT, IVA es lo que acabamos de ver ahorita, el débito fiscal compensado con el crédito fiscal y lo que no se puede compensar con bancos o con cajas, ¿no es cierto? El IT, ahí como ven, el IT, y me estaba refiriendo al IT por pagar, entonces también hay que pagarlo. Y las retenciones son todas las retenciones. Aquí pueden ser retenciones RC IVA por pagar, que es cuando tenemos sueldos, puede ser retenciones IT por pagar, puede ser retenciones IVA por pagar. Entonces, todas las retenciones. Incluso cuando ya, no lo vamos a ver todo con ustedes, el tema de planillas, pero incluso, por ejemplo, los descuentos que se hacen a la caja, a las AFPs y todo, de todo el mes de noviembre se pagan en el mes de diciembre, ¿no? Y ahí tienen sus plazos respectivos. Por ejemplo, la caja te dice, no hay problema, todo el mes puedes utilizar y me puedes pagar. Después, las AFPs igual, tienes todo el mes para pagarme del mes anterior. Entonces, por eso es que aquí es como que cada mes tenemos que liquidar estas obligaciones, estos impuestos, IVA, IT y todo lo que son las retenciones. Eso es, no sé si ha quedado clara tu duda o te referías a otra cosa. Sí, sí, licenciada, y ahora que acabo de ver también, lo he hecho en diferentes asientos, digamos, lo del IVA lo he hecho aparte, lo del IT lo he hecho aparte, lo de retenciones lo hice aparte. Y del IT solo lo he puesto IT por pagar contra IT nomás. No. O sea, porque me daba. No, eso sí está mal. El IT por pagar contra IT está mal. ¿Por qué? Porque cuando tú generas el IT, ¿no ve que es aquí IT contra IT por pagares, ¿no ve? Este IT, en este caso, es un gasto. Es un gasto. Este gasto ya está registrado y cada vez que tú emites una factura, es un gasto que sí o sí se realiza. Entonces, eso ya está registrado. No puedes cuando pagas decir IT por pagar contra IT. Está mal. Cuando pagas Entonces una deuda, siempre va a ser en efectivo, o con caja, o con bancos. entonces lo tendría que poner IT por pagar contra bancos, ¿no? Exactamente. Está bien, Ya, así debería licenciada. ser. Pero si lo has hecho en más de un asiento, no hay problema. Está perfecto igual. Lo puedes hacer en 2, 3 asientos, no hay problema. Lo importante es que después te va a dar igual lo muchas mismo. gracias. No hay por qué. Licenciada, muchas gracias. No hay por qué. Ahora lo corrijo. Muy bien. ¿Está bien, queridos? ¿O alguna otra pregunta? Yo, licenciada, ahora sí. Ahora sí. Lo que usted solamente quería era que compensemos el mes de noviembre, ¿no ve, licenciada? Y no, es que después para empezar diciembre apareció otro crédito fiscal y eso no solamente ya va a ir para la hoja de trabajo, ¿verdad, licenciada? Exactamente. ¿Sabes por qué también? Porque tienes que pagar, así se hacen con los impuestos. Los impuestos de todo el mes de noviembre se pagan en diciembre. ¿Y cómo sé que es de noviembre, digamos? Por la fecha de la factura. Si la factura es de noviembre, entonces ese impuesto es de noviembre y se va a pagar en diciembre. En cambio, te fijas aquí, este otro que hemos hecho, lo hemos hecho en diciembre ya. Entonces, Exacto. se supone que nos ha llegado en diciembre y que su fecha de la factura era en diciembre. Por lo tanto, lo vamos a pagar en enero. Esa parte, licenciada, la factura no era el que nos ha llegado de noviembre, porque diciembre todavía no lo hemos consumido.
Está bien, puede ser que nos haya llegado del consumo de noviembre, pero la fecha misma de la factura es en diciembre. Ah, ya, eso Ujú. tenía duda. Ya, licenciada, gracias. No hay por qué. Eso es, ¿alguna pregunta? Pueden levantar la manito, entran a participantes y ahí. ¿No hay más preguntas? Ya. Yo quería ver con ustedes el estado de resultados, pero creo que va a ser muy cargado para ahora. Lo que sí, la próxima semana lo que voy a hacer es, lo que les voy a pedir es que hagan sí su hoja de trabajo. Yo creo que en la hoja de trabajo no hay mayores preguntas, ¿no? Es solamente clasificar la hoja de trabajo. Entonces, o podemos hacer ahorita el estado de resultados, que es facilito. Lo que pasa es que la próxima semana yo quisiera darles una pequeña práctica que sea muy parecida al examen, digamos. O sea, no va a ser obviamente el examen, ¿no? Pero para que ustedes mismos calculen su tiempo y vean cuánto tiempo van a hacer, cómo lo están haciendo. Incluso esa práctica no va a ser práctica para que la tomemos en consideración, sino que va a ser para que practiquen, porque les voy a pasar la práctica más su solucionario, para que ustedes puedan hacerla, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, no hay más nada. Es un ratito, lo que pasa es que quiero avanzar un poquito para que podamos, sí, tenemos minutitos suficientes, para que la próxima semana ya les dé solo el balance general y ustedes ya puedan, incluso para el próximo miércoles, puedan hacer el estado de resultados y después solo les quede el balance general y ya pueden hacer la otra práctica que quiero que hagan para que puedan practicar para su examen. Entonces, queridos, entraremos a esto, va a ser bien rapidito, van a ver. Con el ejemplo que yo estaba haciendo en clases, voy a compartir mi otra pantallita. Aquí está. Ya. Este era el que les he mostrado en el ejercicio que he hecho en el videíto que les he dejado. Les he dado los asientos, les he dado los mayores. Incluso no me salía por si acaso el saldo y he vuelto a revisar para que ustedes no se pongan nerviosos también el rato que no les salga y digan, ay, no me sale, ¿no? Porque siempre ocurre eso. Entonces, con calma, volver a revisar los asientos con los mayores, volver a cotejar, no hay problema. Lo importante es que lo hagan y que lo vayan haciendo paso a paso, ¿ya? Una vez que han terminado de hacer los mayores, ya hemos visto en el balance de comprobación, solamente es jalar la información o llevar la información al balance de comprobación. En este caso, ya no vamos a hacer balance de comprobación, porque si se han fijado, el balance de comprobación son estas 6 columnitas, ¿no? El folio, la cuenta, sumas y saldos, esto es el balance de comprobación. Entonces, lo vamos a hacer directo a la hoja de trabajo, el balance de comprobación. Ya, una vez que ya hemos llevado el balance de comprobación, lo único que tenemos que hacer aquí es clasificar. Cada cuentita, yo me echo aquí un chanchullo para ir poniendo, por ejemplo, equipo de computación, ¿qué cuenta es? Activo. Ustedes también ese rato van a poder ver su plan de cuentas y van a poder ver si es activo, pasivo, ¿no? O por ejemplo, si me da la duda, ¿cuántos por pagar? ¿Qué era? ¿Por pagar qué era? ¿Qué era? Digamos, entonces, ya tengo la duda, voy al plan de cuentas, pongo pasivo, ¿no ven? Entonces van a poder ir. Clasificar esto es clave. Es bien importante. Lo tienen que hacer con mucho cuidado para que no les falle después acá. Entonces acá, ¿cómo vamos a ir clasificando? Ya en el estado de resultados, todas las cuentas de pérdida, o vamos a decir de gasto, porque puse aquí la G, de gasto van a ir a esta columna, y las cuentas de ingreso van a ir a esta columna, ¿no? Eso creo que ya lo han debido ver en el video, ¿no? Entonces ya digo, por ejemplo, aquí son activo, pasivo. Activo va a ir aquí a la columna de activo. Pasivo no tengo 0, pero si tuviera tendría que ir aquí a pasivo. Patrimonio es capital, entonces va a ir aquí en patrimonio, ¿no? Entonces voy clasificando. Una vez que termino de clasificar, saco las sumas, todas las sumas, y aquí es la clave ya. Saco las sumas, y no me va a igualar. En el estado de resultados no me va a igualar. A diferencia de estas 4 columnas, ¿se acuerdan? Estas 2 me igualan, ¿no? Estas 2 me igualan, estas 2 también me igualan, pero aquí ya cuando clasifico, estas 2 no me igualan y no me tienen que igualar. La diferencia entre estas va a ser la ganancia o la pérdida. ¿Cuándo es ganancia? Cuando la columna de ganancia es mayor que la de pérdida. Entonces, en ese caso, va a ser una ganancia. Y lo voy a poner debajo de la columna de pérdida para que me igualen los montos, ¿no? Entonces, voy a sacar la diferencia, me va a sacar un monto y voy a ponerlo ahí, ¿no? Y está para que lo vean más grandecito, ¿no? Este mismo monto lo copio
en el pasivo patrimonio, ¿no? Si fuera pérdida y estuviera a este lado, entonces lo voy a poner con negativo, ¿no? Como en este caso es ganancia, entonces está con positivo. Sumado la cifra que me ha salido aquí del pasivo y patrimonio, más esta misma cifra que es esta misma, que es el mismo datito, le voy a poner un colorcito, entonces me tiene que igualar ya las columnas de balance general. Ya eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Una vez que ya está, ahora es lo siguiente que vamos a hacer ahora, que es hacer el estado de resultados. ¿Cómo hacemos el estado de resultados? Solamente es copiar y es bien facilito. Vamos a terminar en los 5 minutos o 7 que nos quedan. El formato del estado de resultados, fíjense, estos ya son los estados de resultados. Esta es la clave del éxito. Esto es lo que todo el semestre hemos hecho para sacar esto, el estado de resultados. Entonces, que aquí ponemos el nombre de la empresa. En este caso no me acuerdo qué era. Amanca era, creo. Manca. Estado de ganancias o pérdidas también se llama estado de resultados o estado de ganancias o pérdidas, da lo mismo. Aquí vamos a poner por el periodo comprendido, siempre es por el periodo comprendido. Entre él, en este caso, ¿cuándo ha comenzado nuestra empresa? Aquí no nos dice, pero también es de una empresa que recién ha comenzado. Entonces nos dice, aquí está, desde el 3 de octubre, dice, hasta el 31 de diciembre. Entonces vamos a poner eso en el estado de resultados. Por el periodo comprendido entre el 3 de octubre y el 31 de diciembre de 2018. Listo. Expresado en bolivianos, eso es un formato, son 4 líneas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el formatito del estado de resultados? Que quiero que se acuerden. Lo primero que siempre va son las ventas, ¿ya? Ventas y su costo. ¿Cuánto hemos vendido y cuánto me ha costado esto que he vendido? ¿No ven? Es como cuando digo, por ejemplo, he vendido en 100 bolivianos, o en el caso, no sé, de las baterías, he vendido en 700, creo, y me ha costado 400, ¿no ven? Entonces aquí es las ventas. ¿Dónde está la cuenta ventas? Y aquí voy a ver, tendría que estar aquí en mi estado de resultados. Fíjense, aquí tengo mis ventas y voy a copiar los 45,414, ¿no ven? Después, menos el costo de ventas. Esto igual, siempre se pone ahí, menos el costo de ventas. Ya, entonces, le voy a poner igual con un colorcito para que nos acordemos. ¿Dónde está el costo de ventas? Tiene que estar en la columna de pérdidas. Fíjense, en este caso tengo 32,886, es mi costo de ventas, ¿ya? Entonces, la utilidad bruta en ventas va a ser la resta entre esto menos esto, ¿no? Ahora, aquí hay un detalle. En contabilidad, yo puedo ponerlo esto con negativo y se escribe entre paréntesis. Entonces, yo voy a hacer esto menos esto, que ya voy a tener que sumar y me va a dar la utilidad bruta, o sea que son 13,000 bolivianos. Es como el margen de ganancia. Yo tengo un margen aquí de utilidad de, si yo saco el porcentaje, me va a salir, ¿no? Dividido entre aproximadamente el 30%, ¿no? El 30% de margen. Después, los otros gastos se dividen igualito que se divide en el plan de cuentas. Tengo mi plan de cuentas, no recuerdo si lo abrí o no lo abrí. Vamos a ver. Ay, no, me va a ganar el tiempo. A ver, veremos acá el plan de cuentas. Voy a abrir un ratito el plan de cuentas. Aquí está. Ya. Aquí está mi plan de cuentas. Aquí está. Entonces se divide igual que aquí en el plan de cuentas. Fíjense. En los egresos tengo gastos de administración por un lado. Tengo gastos de comercialización por otro lado. Y los gastos financieros y los otros gastos. Igualito en el estado de resultados. Igualito. Ni más ni menos. Aquí está. Tengo gastos administrativos. Tengo gastos de comercialización y tengo gastos financieros. Entonces ahí ya lo único que voy a hacer es ir viendo qué tipo de gastos son. Ahora, si no los pueden dividir, no hay problema. Cuando ustedes hagan, les ponen todos de una los gastos, ¿ya? Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, ¿qué gastos? Administrativos. Ahora vamos a ver. El IT siempre es un gasto de comercialización. Entonces ahí voy a poner impuesto a las utilidades. ¿Cuánto había sido? 1,566. En realidad aquí ya voy a poner todos los otros gastos que tengo, ¿ya? Gastos administrativos, dice, el costo de mercadería, fíjense, ya lo he puesto. Entonces eso no lo voy a poner. AITD,
el ajuste por inflación es otro gasto, entonces lo voy a poner igual, ajuste por inflación, 106,05. .05. Y después tengo depreciación, eso es un gasto administrativo, entonces voy a poner depreciación, equipo de computación, estoy terminando, equipo de computación van a ser 595,55, ¿no? Entonces ahí tengo mi gasto administrativo y por último tengo mis alquileres pagados. Los alquileres pagados dice que son 6,000, ¿no? Entonces ahí tengo los 6,000, está mal, 60,000 dice, y está. Tengo todos mis gastos, sumo todos los gastos. Y como les estaba diciendo, todos los gastos yo los puedo poner también en negativo o los puedo restar, como dice aquí, menos gastos de operación, ¿no es cierto? Puedo sumar todos estos gastos o ponerlos en negativo también, es la otra opción. Los pongo todos en negativo. Acá, negativo. Y voy a sumar mi utilidad más todos estos gastos que he tenido, ¿no? Fíjense, gastos financieros no tengo, entonces incluso lo puedo borrar esto para que no me complique la vida, ¿no? Ahí tengo utilidad en operaciones, había tenido 5,366 y por lo tanto, si yo resto esto menos el ajuste por inflación, aquí tengo el ajuste por inflación que también es un gasto, lo voy a poner en negativo y me va a salir 5,260, ¿no? Entonces, ya tengo aquí mi utilidad antes de impuestos, que tendría que salirme lo mismo que tengo aquí. Aquí hay un problema, fíjense, tenía 4,260 y aquí tengo 5,260. Entonces, hay alguna cosita que aquí he hecho por 1,000 bolivianos más, ¿no? Vamos a revisar, creo que ya nos va a dar tiempo para revisar. Ya, hemos hecho ya 2 sesiones, queridos. Esto del estado de resultados lo vamos a repetir la próxima clase. Ha sido solamente un adelanto, así que nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Un abracito para todos y su práctica sería solamente hasta la hoja de trabajo, ¿ya? Nos vemos. Listo, licenciada, gracias. Que estén bien. Adiós.